Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Hay lugares en el mundo donde la civilización termina abruptamente, donde los mapas se vuelven imprecisos, las señales desaparecen y la naturaleza reclama todo lo que el ser humano creyó controlar. Las llaman tierras salvajes, pero quienes han estado allí saben que ese nombre se queda corto, porque en esos lugares no solo sobreviven los más fuertes, sobreviven los que entienden cuándo dejar de luchar y cuándo dejar de correr. Esta historia comienza lejos de las ciudades, en un territorio indómito, donde el silencio pesa más que cualquier arma y donde cada huella en el suelo puede ser una advertencia o una sentencia. Un grupo de personas llega a estas tierras por razones distintas. Algunos buscan respuestas, otros buscan redención, y algunos simplemente creen que pueden dominar lo que nadie más ha logrado. Todos están equivocados. Desde el primer momento, algo se siente fuera de lugar. No es solo la espesura del bosque, ni el clima cambiante, ni la sensación constante de ser observados. Es algo más antiguo, más paciente. Las tierras salvajes no reciben a los visitantes, los evalúan. Aquí cada sonido tiene significado. Cada rama rota es un mensaje. Cada pausa en el viento es una señal de peligro. Y mientras los humanos intentan orientarse, planificar, avanzar, algo más ya los ha notado. No camina como ellos, no piensa como ellos, no teme como ellos. Es un cazador, no uno que persigue por hambre, sino por propósito. Este depredador no pertenece a estas tierras, pero las ha elegido, porque aquí no hay reglas, no hay testigos, no hay límites, solo presas que creen entender el entorno, sin darse cuenta de que el entorno ya los ha entregado. A medida que el grupo avanza, la tensión crece, las decisiones se vuelven más difíciles, la confianza comienza a resquebrajarse. Algunos creen que la amenaza es el clima, otros piensan que es la falta de recursos, unos pocos sospechan que no están solos, ninguno imagina cuán cerca está la verdad. El depredador observa desde las sombras, aprende, analiza, no ataca de inmediato, porque un buen cazador disfruta del momento previo, del miedo que aún no se ha nombrado, de la confusión que precede al pánico. Las tierras salvajes se convierten en un tablero invisible. Cada movimiento humano es una pieza mal colocada. Cada error, una oportunidad. Aquí no importa la tecnología, no importa la fuerza física, no importa la experiencia previa, importa la adaptación. Algunos comienzan a entenderlo demasiado tarde. Otros se resisten, aferrándose a la lógica de un mundo que ya no aplica,
porque estas tierras no funcionan bajo leyes humanas, funcionan bajo instinto. Y el instinto más antiguo de todos es sobrevivir. El depredador no se revela completamente, no necesita hacerlo. Su presencia se siente en los silencios prolongados, en las miradas que buscan respuestas y no las encuentran, en la sensación constante de que cada paso podría ser el último. A medida que el miedo se instala, también lo hace una pregunta inevitable. ¿Quién es realmente el cazador? ¿Y quién la presa? Las alianzas se ponen a prueba, las decisiones morales se vuelven borrosas, la supervivencia comienza a exigir sacrificios y las tierras salvajes no juzgan, solo observan. Para algunos este territorio representa un desafío, para otros una oportunidad. Para el depredador es el escenario perfecto, porque aquí, lejos de la civilización, no hay cámaras, no hay consecuencias, no hay segundas oportunidades, solo la cacería. Pero incluso el mejor cazador puede subestimar a su presa, y incluso la presa más vulnerable puede descubrir una fuerza que desconocía. Esta historia no trata solo de una criatura acechando en la oscuridad, trata de lo que sucede cuando el ser humano es despojado de su dominio, cuando la superioridad desaparece, cuando la naturaleza recuerda quién manda realmente. En las tierras salvajes, el miedo es un lenguaje, la sangre es una advertencia y la supervivencia es un privilegio, no un derecho. A medida que el enfrentamiento se vuelve inevitable, cada personaje se enfrenta no solo al depredador, sino a sí mismo, a sus límites, a sus errores, a sus decisiones pasadas, porque huir no siempre es una opción y luchar no siempre es la respuesta. El verdadero desafío es comprender al enemigo, pensar como él, anticiparse. Pero ¿cómo anticiparse a algo que no sigue reglas humanas? El depredador no siente culpa, no siente miedo, no siente compasión, solo respeto por la caza. Y en las tierras salvajes, ese respeto se gana con sangre o con inteligencia. Esta no es una historia de héroes invencibles, es una historia de supervivencia cruda, de tensión constante, de un entorno que no ofrece segundas oportunidades. Es una historia donde cada paso importa, cada decisión pesa y cada silencio puede ser el último, porque en las tierras salvajes nadie escucha los gritos y cuando el depredador finalmente decide moverse, ya es demasiado tarde para arrepentirse. Hay lugares en el mundo donde la civilización termina abruptamente, donde los mapas se vuelven imprecisos, las señales desaparecen y la naturaleza reclama todo lo que el ser humano creyó controlar. Las llaman tierras salvajes, pero quienes han estado allí saben que ese nombre se queda corto, porque en esos lugares no solo sobreviven los más fuertes, sobreviven los que entienden cuándo dejar de luchar y cuándo dejar de correr. Esta historia comienza lejos de las ciudades, en un territorio indómito, donde el silencio pesa más que cualquier arma y donde cada huella en el suelo puede ser una advertencia o una sentencia. Un grupo de personas llega a estas tierras por razones distintas. Algunos buscan respuestas, otros buscan redención, y algunos simplemente creen que pueden dominar lo que nadie más ha logrado. Todos están equivocados. Desde el primer momento, algo se siente fuera de lugar. No es solo la espesura del bosque, ni el clima cambiante, ni la sensación constante de ser observados. Es algo más antiguo, más paciente. Las tierras salvajes no reciben a los visitantes, los evalúan. Aquí cada sonido tiene significado. Cada rama rota es un mensaje, cada pausa en el viento es una señal de peligro. Y mientras los humanos intentan orientarse, planificar, avanzar, algo más ya los ha notado. No camina como ellos, no piensa como ellos, no teme como ellos. Es un cazador, no uno que persigue por hambre, sino por propósito. Este depredador no pertenece a estas tierras, pero las ha elegido, porque aquí no hay reglas, no hay testigos, no hay límites, solo presas que creen entender el entorno,
sin darse cuenta de que el entorno ya los ha entregado. A medida que el grupo avanza, la tensión crece. Las decisiones se vuelven más difíciles. La confianza comienza a resquebrajarse. Algunos creen que la amenaza es el clima. Otros piensan que es la falta de recursos. Unos pocos sospechan que no están solos. Ninguno imagina cuán cerca está la verdad. El depredador observa desde las sombras, aprende, analiza, no ataca de inmediato, porque un buen cazador disfruta del momento previo, del miedo que aún no se ha nombrado, de la confusión que precede al pánico. Las tierras salvajes se convierten en un tablero invisible. Cada movimiento humano es una pieza mal colocada. Cada error, una oportunidad. Aquí no importa la tecnología, no importa la fuerza física, no importa la experiencia previa, importa la adaptación. Algunos comienzan a entenderlo demasiado tarde. Otros se resisten, aferrándose a la lógica de un mundo que ya no aplica, porque estas tierras no funcionan bajo leyes humanas, funcionan bajo instinto. Y el instinto más antiguo de todos es sobrevivir. El depredador no se revela completamente, no necesita hacerlo. Su presencia se siente en los silencios prolongados, en las miradas que buscan respuestas y no las encuentran, en la sensación constante de que cada paso podría ser el último. A medida que el miedo se instala, también lo hace una pregunta inevitable. ¿Quién es realmente el cazador? ¿Y quién la presa? Las alianzas se ponen a prueba, las decisiones morales se vuelven borrosas, la supervivencia comienza a exigir sacrificios y las tierras salvajes no juzgan, solo observan. Para algunos este territorio representa un desafío, para otros una oportunidad. Para el depredador es el escenario perfecto, porque aquí, lejos de la civilización, no hay cámaras, no hay consecuencias, no hay segundas oportunidades, solo la cacería. Pero incluso el mejor cazador puede subestimar a su presa, y incluso la presa más vulnerable puede descubrir una fuerza que desconocían. Esta historia no trata solo de una criatura acechando en la oscuridad, trata de lo que sucede cuando el ser humano es despojado de su dominio, cuando la superioridad desaparece, cuando la naturaleza recuerda quién manda realmente. En las tierras salvajes, el miedo es un lenguaje, la sangre es una advertencia y la supervivencia es un privilegio, no un derecho. A medida que el enfrentamiento se vuelve inevitable, cada personaje se enfrenta no solo al depredador, sino a sí mismo, a sus límites, a sus errores, a sus decisiones pasadas, porque huir no siempre es una opción y luchar no siempre es la respuesta. El verdadero desafío es comprender al enemigo, pensar como él, anticiparse. Pero ¿cómo anticiparse a algo que no sigue reglas humanas? El depredador no siente culpa, no siente miedo, no siente compasión, solo respeto por la caza. Y en las tierras salvajes, ese respeto se gana con sangre o con inteligencia. Esta no es una historia de héroes invencibles, es una historia de supervivencia cruda, de tensión constante, de un entorno que no ofrece segundas oportunidades. Es una historia donde cada paso importa, cada decisión pesa y cada silencio puede ser el último, porque en las tierras salvajes nadie escucha los gritos y cuando el depredador finalmente decide moverse, ya es demasiado tarde para arrepentirse. Hay lugares en el mundo donde la civilización termina abruptamente, donde los mapas se vuelven imprecisos, las señales desaparecen y la naturaleza reclama todo lo que el ser humano creyó controlar. Las llaman tierras salvajes, pero quienes han estado allí saben que ese nombre se queda corto, porque en esos lugares no solo sobreviven los más fuertes, sobreviven los que entienden cuándo dejar de luchar y cuándo dejar de correr. Esta historia comienza lejos de las ciudades, en un territorio indómito, donde el silencio pesa más que cualquier arma y donde cada huella en el suelo puede ser una advertencia o una sentencia.
un grupo de personas llega a estas tierras por razones distintas. Algunos buscan respuestas, otros buscan redención, y algunos simplemente creen que pueden dominar lo que nadie más ha logrado. Todos están equivocados. Desde el primer momento, algo se siente fuera de lugar. No es solo la espesura del bosque, ni el clima cambiante, ni la sensación constante de ser observados. Es algo más antiguo, más paciente. Las tierras salvajes no reciben a los visitantes, los evalúan. Aquí cada sonido tiene significado. Cada rama rota es un mensaje. Cada pausa en el viento es una señal de peligro. Y mientras los humanos intentan orientarse, planificar, avanzar, algo más ya los ha notado. No camina como ellos, no piensa como ellos, no teme como ellos. Es un cazador, no uno que persigue por hambre, sino por propósito. Este depredador no pertenece a estas tierras, pero las ha elegido, porque aquí no hay reglas, no hay testigos, no hay límites, solo presas que creen entender el entorno, sin darse cuenta de que el entorno ya los ha entregado. A medida que el grupo avanza, la tensión crece, las decisiones se vuelven más difíciles, la confianza comienza a resquebrajarse. Algunos creen que la amenaza es el clima, otros piensan que es la falta de recursos, unos pocos sospechan que no están solos, ninguno imagina cuán cerca está la verdad. El depredador observa desde las sombras, aprende, analiza, no ataca de inmediato, porque un buen cazador disfruta del momento previo, del miedo que aún no se ha nombrado, de la confusión que precede al pánico. Las tierras salvajes se convierten en un tablero invisible. Cada movimiento humano es una pieza mal colocada, cada error una oportunidad. Aquí no importa la tecnología, no importa la fuerza física, no importa la experiencia previa, importa la adaptación. Algunos comienzan a entenderlo demasiado tarde. Otros se resisten, aferrándose a la lógica de un mundo que ya no aplica, porque estas tierras no funcionan bajo leyes humanas, funcionan bajo instinto. Y el instinto más antiguo de todos es sobrevivir. El depredador no se revela completamente, no necesita hacerlo. Su presencia se siente en los silencios prolongados, en las miradas que buscan respuestas y no las encuentran, en la sensación constante de que cada paso podría ser el último. A medida que el miedo se instala, también lo hace una pregunta inevitable. ¿Quién es realmente el cazador? ¿Y quién la presa? Las alianzas se ponen a prueba, las decisiones morales se vuelven borrosas, la supervivencia comienza a exigir sacrificios y las tierras salvajes no juzgan, solo observan. Para algunos este territorio representa un desafío, para otros una oportunidad. Para el depredador es el escenario perfecto, porque aquí, lejos de la civilización, no hay cámaras, no hay consecuencias, no hay segundas oportunidades, solo la cacería. Pero incluso el mejor cazador puede subestimar a su presa, y incluso la presa más vulnerable puede descubrir una fuerza que desconocía. Esta historia no trata solo de una criatura acechando en la oscuridad, trata de lo que sucede cuando el ser humano es despojado de su dominio, cuando la superioridad desaparece, cuando la naturaleza recuerda quién manda realmente. En las tierras salvajes, el miedo es un lenguaje, la sangre es una advertencia y la supervivencia es un privilegio, no un derecho. A medida que el enfrentamiento se vuelve inevitable, cada personaje se enfrenta no solo al depredador, sino a sí mismo, a sus límites, a sus errores, a sus decisiones pasadas, porque huir no siempre es una opción y luchar no siempre es la respuesta. El verdadero desafío es comprender al enemigo, pensar como él, anticiparse. Pero ¿cómo anticiparse a algo que no sigue reglas humanas? El depredador no siente culpa, no siente miedo, no siente compasión,
solo respeto por la caza. Y en las tierras salvajes, ese respeto se gana con sangre o con inteligencia. Esta no es una historia de héroes invencibles, es una historia de supervivencia cruda, de tensión constante, de un entorno que no ofrece segundas oportunidades. Es una historia donde cada paso importa, cada decisión pesa y cada silencio puede ser el último. Porque en las tierras salvajes nadie escucha los gritos y cuando el depredador finalmente decide moverse, ya es demasiado tarde para arrepentirse. Hay lugares en el mundo donde la civilización termina abruptamente, donde los mapas se vuelven imprecisos, las señales desaparecen y la naturaleza reclama todo lo que el ser humano creyó controlar. Las llaman tierras salvajes, pero quienes han estado allí saben que ese nombre se queda corto, porque en esos lugares no solo sobreviven los más fuertes, sobreviven los que entienden cuándo dejar de luchar y cuándo dejar de correr. Esta historia comienza lejos de las ciudades, en un territorio indómito, donde el silencio pesa más que cualquier arma y donde cada huella en el suelo puede ser una advertencia o una sentencia. Un grupo de personas llega a estas tierras por razones distintas. Algunos buscan respuestas, otros buscan redención, y algunos simplemente creen que pueden dominar lo que nadie más ha logrado. Todos están equivocados. Desde el primer momento, algo se siente fuera de lugar. No es solo la espesura del bosque, ni el clima cambiante, ni la sensación constante de ser observados. Es algo más antiguo, más paciente. Las tierras salvajes no reciben a los visitantes, los evalúan. Aquí cada sonido tiene significado. Cada rama rota es un mensaje. Cada pausa en el viento es una señal de peligro. Y mientras los humanos intentan orientarse, planificar, avanzar, algo más ya los ha notado. No camina como ellos, no piensa como ellos, no teme como ellos. Es un cazador, no uno que persigue por hambre, sino por propósito. Este depredador no pertenece a estas tierras, pero las ha elegido, porque aquí no hay reglas, no hay testigos, no hay límites, solo presas que creen entender el entorno, sin darse cuenta de que el entorno ya los ha entregado. A medida que el grupo avanza, la tensión crece, las decisiones se vuelven más difíciles, la confianza comienza a resquebrajarse. Algunos creen que la amenaza es el clima, otros piensan que es la falta de recursos, unos pocos sospechan que no están solos, ninguno imagina cuán cerca está la verdad. El depredador observa desde las sombras, aprende, analiza, no ataca de inmediato, porque un buen cazador disfruta del momento previo, del miedo que aún no se ha nombrado, de la confusión que precede al pánico. Las tierras salvajes se convierten en un tablero invisible. Cada movimiento humano es una pieza mal colocada. Cada error, una oportunidad. Aquí no importa la tecnología, no importa la fuerza física, no importa la experiencia previa, importa la adaptación. Algunos comienzan a entenderlo demasiado tarde. Otros se resisten, aferrándose a la lógica de un mundo que ya no aplica, porque estas tierras no funcionan bajo leyes humanas, funcionan bajo instinto. Y el instinto más antiguo de todos es sobrevivir. El depredador no se revela completamente, no necesita hacerlo. Su presencia se siente en los silencios prolongados, en las miradas que buscan respuestas y no las encuentran, en la sensación constante de que cada paso podría ser el último. A medida que el miedo se instala, también lo hace una pregunta inevitable. ¿Quién es realmente el cazador? ¿Y quién la presa? Las alianzas se ponen a prueba, las decisiones morales se vuelven borrosas, la supervivencia comienza a exigir sacrificios y las tierras salvajes no juzgan, solo observan. Para algunos este territorio representa un desafío, para otros una oportunidad, para el depredador es el escenario perfecto, porque aquí, lejos de la civilización, no hay cámaras, no hay consecuencias, no hay segundas oportunidades,
solo la cacería. Pero incluso el mejor cazador puede subestimar a su presa, y incluso la presa más vulnerable puede descubrir una fuerza que desconocía. Esta historia no trata solo de una criatura acechando en la oscuridad. Trata de lo que sucede cuando el ser humano es despojado de su dominio, cuando la superioridad desaparece, cuando la naturaleza recuerda quién manda realmente. En las tierras salvajes, el miedo es un lenguaje, la sangre es una advertencia y la supervivencia es un privilegio, no un derecho. A medida que el enfrentamiento se vuelve inevitable, cada personaje se enfrenta no solo al depredador, sino a sí mismo, a sus límites, a sus errores, a sus decisiones pasadas, porque huir no siempre es una opción y luchar no siempre es la respuesta. El verdadero desafío es comprender al enemigo, pensar como él, anticiparse. Pero ¿cómo anticiparse a algo que no sigue reglas humanas? El depredador no siente culpa, no siente miedo, no siente compasión, solo respeto por la caza. Y en las tierras salvajes, ese respeto se gana con sangre o con inteligencia. Esta no es una historia de héroes invencibles, es una historia de supervivencia cruda, de tensión constante, de un entorno que no ofrece segundas oportunidades. Es una historia donde cada paso importa, cada decisión pesa y cada silencio puede ser el último, porque en las tierras salvajes nadie escucha los gritos y cuando el depredador finalmente decide moverse, ya es demasiado tarde para arrepentirse. Hay lugares en el mundo donde la civilización termina abruptamente, donde los mapas se vuelven imprecisos, las señales desaparecen y la naturaleza reclama todo lo que el ser humano creyó controlar. Las llaman tierras salvajes, pero quienes han estado allí saben que ese nombre se queda corto, porque en esos lugares no solo sobreviven los más fuertes, sobreviven los que entienden cuándo dejar de luchar y cuándo dejar de correr. Esta historia comienza lejos de las ciudades, en un territorio indómito, donde el silencio pesa más que cualquier arma y donde cada huella en el suelo puede ser una advertencia o una sentencia. Un grupo de personas llega a estas tierras por razones distintas. Algunos buscan respuestas, otros buscan redención, y algunos simplemente creen que pueden dominar lo que nadie más ha logrado. Todos están equivocados. Desde el primer momento, algo se siente fuera de lugar. No es solo la espesura del bosque, ni el clima cambiante, ni la sensación constante de ser observados. Es algo más antiguo, más paciente. Las tierras salvajes no reciben a los visitantes, los evalúan. Aquí cada sonido tiene significado. Cada rama rota es un mensaje, cada pausa en el viento es una señal de peligro. Y mientras los humanos intentan orientarse, planificar, avanzar, algo más ya los ha notado. No camina como ellos, no piensa como ellos, no teme como ellos. Es un cazador, no uno que persigue por hambre, sino por propósito. Este depredador no pertenece a estas tierras, pero las ha elegido, porque aquí no hay reglas, no hay testigos, no hay límites, solo presas que creen entender el entorno, sin darse cuenta de que el entorno ya los ha entregado. A medida que el grupo avanza, la tensión crece, las decisiones se vuelven más difíciles, la confianza comienza a resquebrajarse. Algunos creen que la amenaza es el clima, otros piensan que es la falta de recursos. Unos pocos sospechan que no están solos. Ninguno imagina cuán cerca está la verdad. El depredador observa desde las sombras, aprende, analiza, no ataca de inmediato, porque un buen cazador disfruta del momento previo, del miedo que aún no se ha nombrado, de la confusión que precede al pánico. Las tierras salvajes se convierten en un tablero invisible. Cada movimiento humano es una pieza mal colocada. Cada error, una oportunidad. Aquí no importa la tecnología, no importa la fuerza física, no importa la experiencia previa, importa la adaptación. Algunos comienzan a entenderlo demasiado tarde. Otros se resisten,
aferrándose a la lógica de un mundo que ya no aplica, porque estas tierras no funcionan bajo leyes humanas, funcionan bajo instinto. Y el instinto más antiguo de todos es sobrevivir. El depredador no se revela completamente, no necesita hacerlo. Su presencia se siente en los silencios prolongados, en las miradas que buscan respuestas y no las encuentran, en la sensación constante de que cada paso podría ser el último. A medida que el miedo se instala, también lo hace una pregunta inevitable. ¿Quién es realmente el cazador? ¿Y quién la presa? Las alianzas se ponen a prueba, las decisiones morales se vuelven borrosas, la supervivencia comienza a exigir sacrificios y las tierras salvajes no juzgan, solo observan. Para algunos este territorio representa un desafío, para otros una oportunidad. Para el depredador es el escenario perfecto, porque aquí, lejos de la civilización, no hay cámaras, no hay consecuencias, no hay segundas oportunidades, solo la cacería. Pero incluso el mejor cazador puede subestimar a su presa, y incluso la presa más vulnerable puede descubrir una fuerza que desconocía. Esta historia no trata solo de una criatura acechando en la oscuridad, trata de lo que sucede cuando el ser humano es despojado de su dominio, cuando la superioridad desaparece, cuando la naturaleza recuerda quién manda realmente. En las tierras salvajes, el miedo es un lenguaje, la sangre es una advertencia y la supervivencia es un privilegio, no un derecho. A medida que el enfrentamiento se vuelve inevitable, cada personaje se enfrenta no solo al depredador, sino a sí mismo, a sus límites, a sus errores, a sus decisiones pasadas, porque huir no siempre es una opción y luchar no siempre es la respuesta. El verdadero desafío es comprender al enemigo, pensar como él, anticiparse. Pero ¿cómo anticiparse a algo que no sigue reglas humanas? El depredador no siente culpa, no siente miedo, no siente compasión, solo respeto por la caza. Y en las tierras salvajes, ese respeto se gana con sangre o con inteligencia. Esta no es una historia de héroes invencibles, es una historia de supervivencia cruda, de tensión constante, de un entorno que no ofrece segundas oportunidades. Es una historia donde cada paso importa, cada decisión pesa y cada silencio puede ser el último, porque en las tierras salvajes nadie escucha los gritos y cuando el depredador finalmente decide moverse, ya es demasiado tarde para arrepentirse. Hay lugares en el mundo donde la civilización termina abruptamente, donde los mapas se vuelven imprecisos, las señales desaparecen y la naturaleza reclama todo lo que el ser humano creyó controlar. Las llaman tierras salvajes, pero quienes han estado allí saben que ese nombre se queda corto, porque en esos lugares no solo sobreviven los más fuertes, sobreviven los que entienden cuándo dejar de luchar y cuándo dejar de correr. Esta historia comienza lejos de las ciudades, en un territorio indómito, donde el silencio pesa más que cualquier arma y donde cada huella en el suelo puede ser una advertencia o una sentencia. Un grupo de personas llega a estas tierras por razones distintas. Algunos buscan respuestas, otros buscan redención, y algunos simplemente creen que pueden dominar lo que nadie más ha logrado. Todos están equivocados. Desde el primer momento, algo se siente fuera de lugar. No es solo la espesura del bosque, ni el clima cambiante, ni la sensación constante de ser observados. Es algo más antiguo, más paciente. Las tierras salvajes no reciben a los visitantes, los evalúan. Aquí cada sonido tiene significado. Cada rama rota es un mensaje. Cada pausa en el viento es una señal de peligro. Y mientras los humanos intentan orientarse, planificar, avanzar, algo más ya los ha notado. No camina como ellos, no piensa como ellos, no teme como ellos. Es un cazador, no uno que persigue por hambre, sino por propósito.
Este depredador no pertenece a estas tierras, pero las ha elegido, porque aquí no hay reglas, no hay testigos, no hay límites, solo presas que creen entender el entorno sin darse cuenta de que el entorno ya los ha entregado. A medida que el grupo avanza, la tensión crece, las decisiones se vuelven más difíciles, la confianza comienza a resquebrajarse. Algunos creen que la amenaza es el clima, otros piensan que es la falta de recursos, unos pocos sospechan que no están solos, ninguno imagina cuán cerca está la verdad. El depredador observa desde las sombras, aprende, analiza, no ataca de inmediato, porque un buen cazador disfruta del momento previo, del miedo que aún no se ha nombrado, de la confusión que precede al pánico. Las tierras salvajes se convierten en un tablero invisible. Cada movimiento humano es una pieza mal colocada, cada error una oportunidad. Aquí no importa la tecnología, no importa la fuerza física, no importa la experiencia previa, importa la adaptación. Algunos comienzan a entenderlo demasiado tarde, otros se resisten, aferrándose a la lógica de un mundo que ya no aplica, porque estas tierras no funcionan bajo leyes humanas, funcionan bajo instinto. Y el instinto más antiguo de todos es sobrevivir. El depredador no se revela completamente, no necesita hacerlo. Su presencia se siente en los silencios prolongados, en las miradas que buscan respuestas y no las encuentran, en la sensación constante de que cada paso podría ser el último. A medida que el miedo se instala, también lo hace una pregunta inevitable. ¿Quién es realmente el cazador? ¿Y quién la presa? Las alianzas se ponen a prueba, las decisiones morales se vuelven borrosas, la supervivencia comienza a exigir sacrificios y las tierras salvajes no juzgan, solo observan. Para algunos este territorio representa un desafío, para otros una oportunidad. Para el depredador es el escenario perfecto, porque aquí, lejos de la civilización, no hay cámaras, no hay consecuencias, no hay segundas oportunidades, solo la cacería. Pero incluso el mejor cazador puede subestimar a su presa, y incluso la presa más vulnerable puede descubrir una fuerza que desconocía. Esta historia no trata solo de una criatura acechando en la oscuridad, trata de lo que sucede cuando el ser humano es despojado de su dominio, cuando la superioridad desaparece, cuando la naturaleza recuerda quién manda realmente. En las tierras salvajes, el miedo es un lenguaje, la sangre es una advertencia y la supervivencia es un privilegio, no un derecho. A medida que el enfrentamiento se vuelve inevitable, cada personaje se enfrenta no solo al depredador, sino a sí mismo, a sus límites, a sus errores, a sus decisiones pasadas, porque huir no siempre es una opción y luchar no siempre es la respuesta. El verdadero desafío es comprender al enemigo, pensar como él, anticiparse. Pero ¿cómo anticiparse a algo que no sigue reglas humanas? El depredador no siente culpa, no siente miedo, no siente compasión, solo respeto por la caza. Y en las tierras salvajes, ese respeto se gana con sangre o con inteligencia. Esta no es una historia de héroes invencibles, es una historia de supervivencia cruda, de tensión constante, de un entorno que no ofrece segundas oportunidades. Es una historia donde cada paso importa, cada decisión pesa y cada silencio puede ser el último, porque en las tierras salvajes nadie escucha los gritos y cuando el depredador finalmente decide moverse, ya es demasiado tarde para arrepentirse. Hay lugares en el mundo donde la civilización termina abruptamente, donde los mapas se vuelven imprecisos, las señales desaparecen y la naturaleza reclama todo lo que el ser humano creyó controlar. Las llaman tierras salvajes, pero quienes han estado allí saben que ese nombre se queda corto, porque en esos lugares no solo sobreviven los más fuertes,
Sobreviven los que entienden cuándo dejar de luchar y cuándo dejar de correr. Esta historia comienza lejos de las ciudades, en un territorio indómito donde el silencio pesa más que cualquier arma y donde cada huella en el suelo puede ser una advertencia o una sentencia. Un grupo de personas llega a estas tierras por razones distintas. Algunos buscan respuestas, otros buscan redención, y algunos simplemente creen que pueden dominar lo que nadie más ha logrado. Todos están equivocados. Desde el primer momento, algo se siente fuera de lugar. No es solo la espesura del bosque, ni el clima cambiante, ni la sensación constante de ser observados. Es algo más antiguo, más paciente. Las tierras salvajes no reciben a los visitantes, los evalúan. Aquí cada sonido tiene significado. Cada rama rota es un mensaje. Cada pausa en el viento es una señal de peligro. Y mientras los humanos intentan orientarse, planificar, avanzar, algo más ya los ha notado. No camina como ellos, no piensa como ellos, no teme como ellos. Es un cazador, no uno que persigue por hambre, sino por propósito. Este depredador no pertenece a estas tierras, pero las ha elegido, porque aquí no hay reglas, no hay testigos, no hay límites, solo presas que creen entender el entorno, sin darse cuenta de que el entorno ya los ha entregado. A medida que el grupo avanza, la tensión crece, las decisiones se vuelven más difíciles, la confianza comienza a resquebrajarse. Algunos creen que la amenaza es el clima, otros piensan que es la falta de recursos, unos pocos sospechan que no están solos, ninguno imagina cuán cerca está la verdad. El depredador observa desde las sombras, aprende, analiza, no ataca de inmediato, porque un buen cazador disfruta del momento previo, del miedo que aún no se ha nombrado, de la confusión que precede al pánico. Las tierras salvajes se convierten en un tablero invisible. Cada movimiento humano es una pieza mal colocada. Cada error, una oportunidad. Aquí no importa la tecnología, no importa la fuerza física, no importa la experiencia previa, importa la adaptación. Algunos comienzan a entenderlo demasiado tarde. Otros se resisten, aferrándose a la lógica de un mundo que ya no aplica, porque estas tierras no funcionan bajo leyes humanas, funcionan bajo instinto. Y el instinto más antiguo de todos es sobrevivir. El depredador no se revela completamente, no necesita hacerlo. Su presencia se siente en los silencios prolongados, en las miradas que buscan respuestas y no las encuentran, en la sensación constante de que cada paso podría ser el último. A medida que el miedo se instala, también lo hace una pregunta inevitable. ¿Quién es realmente el cazador? ¿Y quién la presa? Las alianzas se ponen a prueba, las decisiones morales se vuelven borrosas, la supervivencia comienza a exigir sacrificios y las tierras salvajes no juzgan, solo observan. Para algunos este territorio representa un desafío, para otros una oportunidad, para el depredador es el escenario perfecto, porque aquí, lejos de la civilización, no hay cámaras, no hay consecuencias, no hay segundas oportunidades, solo la cacería. Pero incluso el mejor cazador puede subestimar a su presa, y incluso la presa más vulnerable puede descubrir una fuerza que desconocía. Esta historia no trata solo de una criatura acechando en la oscuridad, trata de lo que sucede cuando el ser humano es despojado de su dominio, cuando la superioridad desaparece, cuando la naturaleza recuerda quién manda realmente. En las tierras salvajes, el miedo es un lenguaje, la sangre es una advertencia y la supervivencia es un privilegio, no un derecho. A medida que el enfrentamiento se vuelve inevitable, cada personaje se enfrenta no solo al depredador, sino a sí mismo, a sus límites, a sus errores, a sus decisiones pasadas, porque huir no siempre es una opción y luchar no siempre es la respuesta.
El verdadero desafío es comprender al enemigo, pensar como él, anticiparse. Pero ¿cómo anticiparse a algo que no sigue reglas humanas? El depredador no siente culpa, no siente miedo, no siente compasión, solo respeto por la caza. Y en las tierras salvajes, ese respeto se gana con sangre o con inteligencia. Esta no es una historia de héroes invencibles, es una historia de supervivencia cruda, de tensión constante, de un entorno que no ofrece segundas oportunidades. Es una historia donde cada paso importa, cada decisión pesa y cada silencio puede ser el último. Porque en las tierras salvajes nadie escucha los gritos y cuando el depredador finalmente decide moverse, ya es demasiado tarde para arrepentirse. Hay lugares en el mundo donde la civilización termina abruptamente, donde los mapas se vuelven imprecisos, las señales desaparecen y la naturaleza reclama todo lo que el ser humano creyó controlar. Las llaman tierras salvajes, pero quienes han estado allí saben que ese nombre se queda corto, porque en esos lugares no solo sobreviven los más fuertes, sobreviven los que entienden cuándo dejar de luchar y cuándo dejar de correr. Esta historia comienza lejos de las ciudades, en un territorio indómito, donde el silencio pesa más que cualquier arma y donde cada huella en el suelo puede ser una advertencia o una sentencia. Un grupo de personas llega a estas tierras por razones distintas. Algunos buscan respuestas, otros buscan redención, y algunos simplemente creen que pueden dominar lo que nadie más ha logrado. Todos están equivocados. Desde el primer momento, algo se siente fuera de lugar. No es solo la espesura del bosque, ni el clima cambiante, ni la sensación constante de ser observados. Es algo más antiguo, más paciente. Las tierras salvajes no reciben a los visitantes, los evalúan. Aquí cada sonido tiene significado. Cada rama rota es un mensaje. Cada pausa en el viento es una señal de peligro. Y mientras los humanos intentan orientarse, planificar, avanzar, algo más ya los ha notado. No camina como ellos, no piensa como ellos, no teme como ellos. Es un cazador, no uno que persigue por hambre, sino por propósito. Este depredador no pertenece a estas tierras, pero las ha elegido, porque aquí no hay reglas, no hay testigos, no hay límites, solo presas que creen entender el entorno, sin darse cuenta de que el entorno ya los ha entregado. A medida que el grupo avanza, la tensión crece, las decisiones se vuelven más difíciles, la confianza comienza a resquebrajarse. Algunos creen que la amenaza es el clima, otros piensan que es la falta de recursos, unos pocos sospechan que no están solos, ninguno imagina cuán cerca está la verdad. El depredador observa desde las sombras, aprende, analiza, no ataca de inmediato, porque un buen cazador disfruta del momento previo, del miedo que aún no se ha nombrado, de la confusión que precede al pánico. Las tierras salvajes se convierten en un tablero invisible. Cada movimiento humano es una pieza mal colocada. Cada error, una oportunidad. Aquí no importa la tecnología, no importa la fuerza física, no importa la experiencia previa, importa la adaptación. Algunos comienzan a entenderlo demasiado tarde. Otros se resisten, aferrándose a la lógica de un mundo que ya no aplica, porque estas tierras no funcionan bajo leyes humanas, funcionan bajo instinto. Y el instinto más antiguo de todos es sobrevivir. El depredador no se revela completamente, no necesita hacerlo. Su presencia se siente en los silencios prolongados, en las miradas que buscan respuestas y no las encuentran, en la sensación constante de que cada paso podría ser el último. A medida que el miedo se instala, también lo hace una pregunta inevitable. ¿Quién es realmente el cazador? ¿Y quién la presa? Las alianzas se ponen a prueba, las decisiones morales se vuelven borrosas, la supervivencia comienza a exigir sacrificios y las tierras salvajes no juzgan, solo observan.
Para algunos, este territorio representa un desafío, para otros, una oportunidad. Para el depredador, es el escenario perfecto, porque aquí, lejos de la civilización, no hay cámaras, no hay consecuencias, no hay segundas oportunidades, solo la cacería. Pero incluso el mejor cazador puede subestimar a su presa, y incluso la presa más vulnerable puede descubrir una fuerza que desconocían. Esta historia no trata solo de una criatura acechando en la oscuridad, trata de lo que sucede cuando el ser humano es despojado de su dominio, cuando la superioridad desaparece, cuando la naturaleza recuerda quién manda realmente. En las tierras salvajes, el miedo es un lenguaje, la sangre es una advertencia y la supervivencia es un privilegio, no un derecho. A medida que el enfrentamiento se vuelve inevitable, cada personaje se enfrenta no solo al depredador, sino a sí mismo, a sus límites, a sus errores, a sus decisiones pasadas, porque huir no siempre es una opción y luchar no siempre es la respuesta. El verdadero desafío es comprender al enemigo, pensar como él, anticiparse. Pero ¿cómo anticiparse a algo que no sigue reglas humanas? El depredador no siente culpa, no siente miedo, no siente compasión, solo respeto por la caza. Y en las tierras salvajes, ese respeto se gana con sangre o con inteligencia. Esta no es una historia de héroes invencibles, es una historia de supervivencia cruda, de tensión constante, de un entorno que no ofrece segundas oportunidades. Es una historia donde cada paso importa, cada decisión pesa y cada silencio puede ser el último, porque en las tierras salvajes nadie escucha los gritos y cuando el depredador finalmente decide moverse, ya es demasiado tarde para arrepentirse. Hay lugares en el mundo donde la civilización termina abruptamente, donde los mapas se vuelven imprecisos, las señales desaparecen y la naturaleza reclama todo lo que el ser humano creyó controlar. Las llaman tierras salvajes, pero quienes han estado allí saben que ese nombre se queda corto, porque en esos lugares no solo sobreviven los más fuertes, sobreviven los que entienden cuándo dejar de luchar y cuándo dejar de correr. Esta historia comienza lejos de las ciudades, en un territorio indómito, donde el silencio pesa más que cualquier arma y donde cada huella en el suelo puede ser una advertencia o una sentencia. Un grupo de personas llega a estas tierras por razones distintas. Algunos buscan respuestas, otros buscan redención, y algunos simplemente creen que pueden dominar lo que nadie más ha logrado. Todos están equivocados. Desde el primer momento, algo se siente fuera de lugar. No es solo la espesura del bosque, ni el clima cambiante, ni la sensación constante de ser observados. Es algo más antiguo, más paciente. Las tierras salvajes no reciben a los visitantes, los evalúan. Aquí cada sonido tiene significado. Cada rama rota es un mensaje. Cada pausa en el viento es una señal de peligro. Y mientras los humanos intentan orientarse, planificar, avanzar, algo más ya los ha notado. No camina como ellos, no piensa como ellos, no teme como ellos. Es un cazador, no uno que persigue por hambre, sino por propósito. Este depredador no pertenece a estas tierras, pero las ha elegido, porque aquí no hay reglas, no hay testigos, no hay límites, solo presas que creen entender el entorno, sin darse cuenta de que el entorno ya los ha entregado. A medida que el grupo avanza, la tensión crece, las decisiones se vuelven más difíciles, la confianza comienza a resquebrajarse. Algunos creen que la amenaza es el clima, otros piensan que es la falta de recursos, unos pocos sospechan que no están solos, ninguno imagina cuán cerca está la verdad. El depredador observa desde las sombras, aprende, analiza, no ataca de inmediato, porque un buen cazador disfruta del momento previo, del miedo que aún no se ha nombrado, de la confusión que precede al pánico. Las tierras salvajes se convierten en un tablero invisible. Cada movimiento humano es una pieza mal colocada.
cada error una oportunidad. Aquí no importa la tecnología, no importa la fuerza física, no importa la experiencia previa, importa la adaptación. Algunos comienzan a entenderlo demasiado tarde. Otros se resisten, aferrándose a la lógica de un mundo que ya no aplica, porque estas tierras no funcionan bajo leyes humanas, funcionan bajo instinto. Y el instinto más antiguo de todos es sobrevivir. El depredador no se revela completamente, no necesita hacerlo. Su presencia se siente en los silencios prolongados, en las miradas que buscan respuestas y no las encuentran, en la sensación constante de que cada paso podría ser el último. A medida que el miedo se instala, también lo hace una pregunta inevitable. ¿Quién es realmente el cazador? ¿Y quién la presa? Las alianzas se ponen a prueba, las decisiones morales se vuelven borrosas, la supervivencia comienza a exigir sacrificios y las tierras salvajes no juzgan, solo observan. Para algunos este territorio representa un desafío, para otros una oportunidad. Para el depredador es el escenario perfecto, porque aquí, lejos de la civilización, no hay cámaras, no hay consecuencias, no hay segundas oportunidades, solo la cacería. Pero incluso el mejor cazador puede subestimar a su presa, y incluso la presa más vulnerable puede descubrir una fuerza que desconocía. Esta historia no trata solo de una criatura acechando en la oscuridad, trata de lo que sucede cuando el ser humano es despojado de su dominio, cuando la superioridad desaparece, cuando la naturaleza recuerda quién manda realmente. En las tierras salvajes, el miedo es un lenguaje, la sangre es una advertencia y la supervivencia es un privilegio, no un derecho. A medida que el enfrentamiento se vuelve inevitable, cada personaje se enfrenta no solo al depredador, sino a sí mismo, a sus límites, a sus errores, a sus decisiones pasadas, porque huir no siempre es una opción y luchar no siempre es la respuesta. El verdadero desafío es comprender al enemigo, pensar como él, anticiparse. Pero ¿cómo anticiparse a algo que no sigue reglas humanas? El depredador no siente culpa, no siente miedo, no siente compasión, solo respeto por la caza. Y en las tierras salvajes, ese respeto se gana con sangre o con inteligencia. Esta no es una historia de héroes invencibles, es una historia de supervivencia cruda, de tensión constante, de un entorno que no ofrece segundas oportunidades. Es una historia donde cada paso importa, cada decisión pesa y cada silencio puede ser el último, porque en las tierras salvajes nadie escucha los gritos y cuando el depredador finalmente decide moverse, ya es demasiado tarde para arrepentirse. Hay lugares en el mundo donde la civilización termina abruptamente, donde los mapas se vuelven imprecisos, las señales desaparecen y la naturaleza reclama todo lo que el ser humano creyó controlar. Las llaman tierras salvajes, pero quienes han estado allí saben que ese nombre se queda corto, porque en esos lugares no solo sobreviven los más fuertes, sobreviven los que entienden cuándo dejar de luchar y cuándo dejar de correr. Esta historia comienza lejos de las ciudades, en un territorio indómito, donde el silencio pesa más que cualquier arma y donde cada huella en el suelo puede ser una advertencia o una sentencia. Un grupo de personas llega a estas tierras por razones distintas. Algunos buscan respuestas, otros buscan redención, y algunos simplemente creen que pueden dominar lo que nadie más ha logrado. Todos están equivocados. Desde el primer momento, algo se siente fuera de lugar. No es solo la espesura del bosque, ni el clima cambiante, ni la sensación constante de ser observados. Es algo más antiguo, más paciente. Las tierras salvajes no reciben a los visitantes, los evalúan. Aquí cada sonido tiene significado. Cada rama rota es un mensaje. Cada pausa en el viento es una señal de peligro. Y mientras los humanos intentan orientarse, planificar, avanzar, algo más ya los ha notado. No camina como ellos, no piensa como ellos,
no teme como ellos. Es un cazador, no uno que persigue por hambre, sino por propósito. Este depredador no pertenece a estas tierras, pero las ha elegido, porque aquí no hay reglas, no hay testigos, no hay límites, solo presas que creen entender el entorno sin darse cuenta de que el entorno ya los ha entregado. A medida que el grupo avanza, la tensión crece, las decisiones se vuelven más difíciles, la confianza comienza a resquebrajarse. Algunos creen que la amenaza es el clima, otros piensan que es la falta de recursos. Unos pocos sospechan que no están solos. Ninguno imagina cuán cerca está la verdad. El depredador observa desde las sombras, aprende, analiza, no ataca de inmediato, porque un buen cazador disfruta del momento previo, del miedo que aún no se ha nombrado, de la confusión que precede al pánico. Las tierras salvajes se convierten en un tablero invisible. Cada movimiento humano es una pieza mal colocada. Cada error, una oportunidad. Aquí no importa la tecnología, no importa la fuerza física, no importa la experiencia previa, importa la adaptación. Algunos comienzan a entenderlo demasiado tarde. Otros se resisten, aferrándose a la lógica de un mundo que ya no aplica, porque estas tierras no funcionan bajo leyes humanas, funcionan bajo instinto. Y el instinto más antiguo de todos es sobrevivir. El depredador no se revela completamente, no necesita hacerlo. Su presencia se siente en los silencios prolongados, en las miradas que buscan respuestas y no las encuentran, en la sensación constante de que cada paso podría ser el último. A medida que el miedo se instala, también lo hace una pregunta inevitable. ¿Quién es realmente el cazador? ¿Y quién la presa? Las alianzas se ponen a prueba, las decisiones morales se vuelven borrosas, la supervivencia comienza a exigir sacrificios y las tierras salvajes no juzgan, solo observan. Para algunos este territorio representa un desafío, para otros una oportunidad. Para el depredador es el escenario perfecto, porque aquí, lejos de la civilización, no hay cámaras, no hay consecuencias, no hay segundas oportunidades, solo la cacería. Pero incluso el mejor cazador puede subestimar a su presa, y incluso la presa más vulnerable puede descubrir una fuerza que desconocía. Esta historia no trata solo de una criatura acechando en la oscuridad, trata de lo que sucede cuando el ser humano es despojado de su dominio, cuando la superioridad desaparece, cuando la naturaleza recuerda quién manda realmente. En las tierras salvajes, el miedo es un lenguaje, la sangre es una advertencia y la supervivencia es un privilegio, no un derecho. A medida que el enfrentamiento se vuelve inevitable, cada personaje se enfrenta no solo al depredador, sino a sí mismo, a sus límites, a sus errores, a sus decisiones pasadas, porque huir no siempre es una opción y luchar no siempre es la respuesta. El verdadero desafío es comprender al enemigo, pensar como él, anticiparse. Pero ¿cómo anticiparse a algo que no sigue reglas humanas? El depredador no siente culpa, no siente miedo, no siente compasión, solo respeto por la caza. Y en las tierras salvajes, ese respeto se gana con sangre o con inteligencia. Esta no es una historia de héroes invencibles, es una historia de supervivencia cruda, de tensión constante, de un entorno que no ofrece segundas oportunidades. Es una historia donde cada paso importa, cada decisión pesa y cada silencio puede ser el último, porque en las tierras salvajes nadie escucha los gritos. Y cuando el depredador finalmente decide moverse, ya es demasiado tarde para arrepentirse.
Hay lugares en el mundo donde la civilización termina abruptamente, donde los mapas se vuelven imprecisos, las señales desaparecen y la naturaleza reclama todo lo que el ser humano creyó controlar. Las llaman tierras salvajes, pero quienes han estado allí saben que ese nombre se queda corto, porque en esos lugares no solo sobreviven los más fuertes, sobreviven los que entienden cuándo dejar de luchar y cuándo dejar de correr. Esta historia comienza lejos de las ciudades, en un territorio indómito, donde el silencio pesa más que cualquier arma y donde cada huella en el suelo puede ser una advertencia o una sentencia. Un grupo de personas llega a estas tierras por razones distintas. Algunos buscan respuestas, otros buscan redención, y algunos simplemente creen que pueden dominar lo que nadie más ha logrado. Todos están equivocados. Desde el primer momento, algo se siente fuera de lugar. No es solo la espesura del bosque, ni el clima cambiante, ni la sensación constante de ser observados. Es algo más antiguo, más paciente. Las tierras salvajes no reciben a los visitantes, los evalúan. Aquí cada sonido tiene significado. Cada rama rota es un mensaje, cada pausa en el viento es una señal de peligro. Y mientras los humanos intentan orientarse, planificar, avanzar, algo más ya los ha notado. No camina como ellos, no piensa como ellos, no teme como ellos. Es un cazador, no uno que persigue por hambre, sino por propósito. Este depredador no pertenece a estas tierras, pero las ha elegido, porque aquí no hay reglas, no hay testigos, no hay límites, solo presas que creen entender el entorno, sin darse cuenta de que el entorno ya los ha entregado. A medida que el grupo avanza, la tensión crece, las decisiones se vuelven más difíciles, la confianza comienza a resquebrajarse. Algunos creen que la amenaza es el clima, otros piensan que es la falta de recursos. Unos pocos sospechan que no están solos. Ninguno imagina cuán cerca está la verdad. El depredador observa desde las sombras, aprende, analiza, no ataca de inmediato, porque un buen cazador disfruta del momento previo, del miedo que aún no se ha nombrado, de la confusión que precede al pánico. Las tierras salvajes se convierten en un tablero invisible. Cada movimiento humano es una pieza mal colocada. Cada error, una oportunidad. Aquí no importa la tecnología, no importa la fuerza física, no importa la experiencia previa, importa la adaptación. Algunos comienzan a entenderlo demasiado tarde. Otros se resisten, aferrándose a la lógica de un mundo que ya no aplica, porque estas tierras no funcionan bajo leyes humanas, funcionan bajo instinto. Y el instinto más antiguo de todos es sobrevivir. El depredador no se revela completamente, no necesita hacerlo. Su presencia se siente en los silencios prolongados, en las miradas que buscan respuestas y no las encuentran, en la sensación constante de que cada paso podría ser el último. A medida que el miedo se instala, también lo hace una pregunta inevitable. ¿Quién es realmente el cazador? ¿Y quién la presa? Las alianzas se ponen a prueba, las decisiones morales se vuelven borrosas, la supervivencia comienza a exigir sacrificios y las tierras salvajes no juzgan, solo observan. Para algunos este territorio representa un desafío, para otros una oportunidad. Para el depredador es el escenario perfecto, porque aquí, lejos de la civilización, no hay cámaras, no hay consecuencias, no hay segundas oportunidades, solo la cacería. Pero incluso el mejor cazador puede subestimar a su presa, y incluso la presa más vulnerable puede descubrir una fuerza que desconocía. Esta historia no trata solo de una criatura acechando en la oscuridad, trata de lo que sucede cuando el ser humano es despojado de su dominio, cuando la superioridad desaparece, cuando la naturaleza recuerda quién manda realmente. En las tierras salvajes, el miedo es un lenguaje, la sangre es una advertencia y la supervivencia es un privilegio, no un derecho. A medida que el enfrentamiento se vuelve inevitable,
cada personaje se enfrenta no solo al depredador, sino a sí mismo, a sus límites, a sus errores, a sus decisiones pasadas, porque huir no siempre es una opción y luchar no siempre es la respuesta. El verdadero desafío es comprender al enemigo, pensar como él, anticiparse. Pero ¿cómo anticiparse a algo que no sigue reglas humanas? El depredador no siente culpa, no siente miedo, no siente compasión, solo respeto por la caza. Y en las tierras salvajes, ese respeto se gana con sangre o con inteligencia. Esta no es una historia de héroes invencibles, es una historia de supervivencia cruda, de tensión constante, de un entorno que no ofrece segundas oportunidades. Es una historia donde cada paso importa, cada decisión pesa y cada silencio puede ser el último, porque en las tierras salvajes nadie escucha los gritos y cuando el depredador finalmente decide moverse, ya es demasiado tarde para arrepentirse. Hay lugares en el mundo donde la civilización termina abruptamente, donde los mapas se vuelven imprecisos, las señales desaparecen y la naturaleza reclama todo lo que el ser humano creyó controlar. Las llaman tierras salvajes, pero quienes han estado allí saben que ese nombre se queda corto, porque en esos lugares no solo sobreviven los más fuertes, sobreviven los que entienden cuándo dejar de luchar y cuándo dejar de correr. Esta historia comienza lejos de las ciudades, en un territorio indómito, donde el silencio pesa más que cualquier arma y donde cada huella en el suelo puede ser una advertencia o una sentencia. Un grupo de personas llega a estas tierras por razones distintas. Algunos buscan respuestas, otros buscan redención, y algunos simplemente creen que pueden dominar lo que nadie más ha logrado. Todos están equivocados. Desde el primer momento, algo se siente fuera de lugar. No es solo la espesura del bosque, ni el clima cambiante, ni la sensación constante de ser observados. Es algo más antiguo, más paciente. Las tierras salvajes no reciben a los visitantes, los evalúan. Aquí cada sonido tiene significado. Cada rama rota es un mensaje. Cada pausa en el viento es una señal de peligro. Y mientras los humanos intentan orientarse, planificar, avanzar, algo más ya los ha notado. No camina como ellos, no piensa como ellos, no teme como ellos. Es un cazador, no uno que persigue por hambre, sino por propósito. Este depredador no pertenece a estas tierras, pero las ha elegido, porque aquí no hay reglas, no hay testigos, no hay límites, solo presas que creen entender el entorno, sin darse cuenta de que el entorno ya los ha entregado. A medida que el grupo avanza, la tensión crece, las decisiones se vuelven más difíciles, la confianza comienza a resquebrajarse. Algunos creen que la amenaza es el clima, otros piensan que es la falta de recursos, unos pocos sospechan que no están solos, ninguno imagina cuán cerca está la verdad. El depredador observa desde las sombras, aprende, analiza, no ataca de inmediato, porque un buen cazador disfruta del momento previo, del miedo que aún no se ha nombrado, de la confusión que precede al pánico. Las tierras salvajes se convierten en un tablero invisible. Cada movimiento humano es una pieza mal colocada, cada error una oportunidad. Aquí no importa la tecnología, no importa la fuerza física, no importa la experiencia previa, importa la adaptación. Algunos comienzan a entenderlo demasiado tarde, otros se resisten, aferrándose a la lógica de un mundo que ya no aplica, porque estas tierras no funcionan bajo leyes humanas, funcionan bajo instinto. Y el instinto más antiguo de todos es sobrevivir. El depredador no se revela completamente, no necesita hacerlo. Su presencia se siente en los silencios prolongados, en las miradas que buscan respuestas y no las encuentran, en la sensación constante de que cada paso podría ser el último. A medida que el miedo se instala, también lo hace una pregunta inevitable. ¿Quién es realmente el cazador? ¿Y quién la presa?
Las alianzas se ponen a prueba, las decisiones morales se vuelven borrosas, la supervivencia comienza a exigir sacrificios y las tierras salvajes no juzgan, solo observan. Para algunos este territorio representa un desafío, para otros una oportunidad. Para el depredador es el escenario perfecto, porque aquí, lejos de la civilización, no hay cámaras, no hay consecuencias, no hay segundas oportunidades, solo la cacería. Pero incluso el mejor cazador puede subestimar a su presa, y incluso la presa más vulnerable puede descubrir una fuerza que desconocía. Esta historia no trata solo de una criatura acechando en la oscuridad, trata de lo que sucede cuando el ser humano es despojado de su dominio, cuando la superioridad desaparece, cuando la naturaleza recuerda quién manda realmente. En las tierras salvajes, el miedo es un lenguaje, la sangre es una advertencia y la supervivencia es un privilegio, no un derecho. A medida que el enfrentamiento se vuelve inevitable, cada personaje se enfrenta no solo al depredador, sino a sí mismo, a sus límites, a sus errores, a sus decisiones pasadas, porque huir no siempre es una opción y luchar no siempre es la respuesta. El verdadero desafío es comprender al enemigo, pensar como él, anticiparse. Pero ¿cómo anticiparse a algo que no sigue reglas humanas? El depredador no siente culpa, no siente miedo, no siente compasión, solo respeto por la caza. Y en las tierras salvajes, ese respeto se gana con sangre o con inteligencia. Esta no es una historia de héroes invencibles, es una historia de supervivencia cruda, de tensión constante, de un entorno que no ofrece segundas oportunidades. Es una historia donde cada paso importa, cada decisión pesa y cada silencio puede ser el último, porque en las tierras salvajes nadie escucha los gritos y cuando el depredador finalmente decide moverse, ya es demasiado tarde para arrepentirse. Hay lugares en el mundo donde la civilización termina abruptamente, donde los mapas se vuelven imprecisos, las señales desaparecen y la naturaleza reclama todo lo que el ser humano creyó controlar. Las llaman tierras salvajes, pero quienes han estado allí saben que ese nombre se queda corto, porque en esos lugares no solo sobreviven los más fuertes, sobreviven los que entienden cuándo dejar de luchar y cuándo dejar de correr. Esta historia comienza lejos de las ciudades, en un territorio indómito, donde el silencio pesa más que cualquier arma y donde cada huella en el suelo puede ser una advertencia o una sentencia. Un grupo de personas llega a estas tierras por razones distintas. Algunos buscan respuestas, otros buscan redención, y algunos simplemente creen que pueden dominar lo que nadie más ha logrado. Todos están equivocados. Desde el primer momento, algo se siente fuera de lugar. No es solo la espesura del bosque, ni el clima cambiante, ni la sensación constante de ser observados. Es algo más antiguo, más paciente. Las tierras salvajes no reciben a los visitantes, los evalúan. Aquí cada sonido tiene significado. Cada rama rota es un mensaje. Cada pausa en el viento es una señal de peligro. Y mientras los humanos intentan orientarse, planificar, avanzar, algo más ya los ha notado. No camina como ellos, no piensa como ellos, no teme como ellos. Es un cazador, no uno que persigue por hambre, sino por propósito. Este depredador no pertenece a estas tierras, pero las ha elegido, porque aquí no hay reglas, no hay testigos, no hay límites, solo presas que creen entender el entorno, sin darse cuenta de que el entorno ya los ha entregado. A medida que el grupo avanza, la tensión crece, las decisiones se vuelven más difíciles, la confianza comienza a resquebrajarse. Algunos creen que la amenaza es el clima, otros piensan que es la falta de recursos, unos pocos sospechan que no están solos, ninguno imagina cuán cerca está la verdad. El depredador observa desde las sombras, aprende, analiza, no ataca de inmediato, porque un buen cazador disfruta del momento previo.
del miedo que aún no se ha nombrado, de la confusión que precede al pánico. Las tierras salvajes se convierten en un tablero invisible. Cada movimiento humano es una pieza mal colocada. Cada error, una oportunidad. Aquí no importa la tecnología, no importa la fuerza física, no importa la experiencia previa, importa la adaptación. Algunos comienzan a entenderlo demasiado tarde. Otros se resisten, aferrándose a la lógica de un mundo que ya no aplica, porque estas tierras no funcionan bajo leyes humanas, funcionan bajo instinto. Y el instinto más antiguo de todos es sobrevivir. El depredador no se revela completamente, no necesita hacerlo. Su presencia se siente en los silencios prolongados, en las miradas que buscan respuestas y no las encuentran, en la sensación constante de que cada paso podría ser el último. A medida que el miedo se instala, también lo hace una pregunta inevitable. ¿Quién es realmente el cazador? ¿Y quién la presa? Las alianzas se ponen a prueba, las decisiones morales se vuelven borrosas, la supervivencia comienza a exigir sacrificios y las tierras salvajes no juzgan, solo observan. Para algunos este territorio representa un desafío, para otros una oportunidad. Para el depredador es el escenario perfecto, porque aquí, lejos de la civilización, no hay cámaras, no hay consecuencias, no hay segundas oportunidades, solo la cacería. Pero incluso el mejor cazador puede subestimar a su presa, y incluso la presa más vulnerable puede descubrir una fuerza que desconocía. Esta historia no trata solo de una criatura acechando en la oscuridad, trata de lo que sucede cuando el ser humano es despojado de su dominio, cuando la superioridad desaparece, cuando la naturaleza recuerda quién manda realmente. En las tierras salvajes, el miedo es un lenguaje, la sangre es una advertencia y la supervivencia es un privilegio, no un derecho. A medida que el enfrentamiento se vuelve inevitable, cada personaje se enfrenta no solo al depredador, sino a sí mismo, a sus límites, a sus errores, a sus decisiones pasadas, porque huir no siempre es una opción y luchar no siempre es la respuesta. El verdadero desafío es comprender al enemigo, pensar como él, anticiparse. Pero ¿cómo anticiparse a algo que no sigue reglas humanas? El depredador no siente culpa, no siente miedo, no siente compasión, solo respeto por la caza. Y en las tierras salvajes, ese respeto se gana con sangre o con inteligencia. Esta no es una historia de héroes invencibles, es una historia de supervivencia cruda, de tensión constante, de un entorno que no ofrece segundas oportunidades. Es una historia donde cada paso importa, cada decisión pesa y cada silencio puede ser el último, porque en las tierras salvajes nadie escucha los gritos y cuando el depredador finalmente decide moverse, ya es demasiado tarde para arrepentirse. Hay lugares en el mundo donde la civilización termina abruptamente, donde los mapas se vuelven imprecisos, las señales desaparecen y la naturaleza reclama todo lo que el ser humano creyó controlar. Las llaman tierras salvajes, pero quienes han estado allí saben que ese nombre se queda corto, porque en esos lugares no solo sobreviven los más fuertes, sobreviven los que entienden cuándo dejar de luchar y cuándo dejar de correr. Esta historia comienza lejos de las ciudades, en un territorio indómito, donde el silencio pesa más que cualquier arma y donde cada huella en el suelo puede ser una advertencia o una sentencia. Un grupo de personas llega a estas tierras por razones distintas. Algunos buscan respuestas, otros buscan redención, y algunos simplemente creen que pueden dominar lo que nadie más ha logrado. Todos están equivocados. Desde el primer momento, algo se siente fuera de lugar. No es solo la espesura del bosque, ni el clima cambiante, ni la sensación constante de ser observados. Es algo más antiguo, más paciente. Las tierras salvajes no reciben a los visitantes, los evalúan. Aquí cada sonido tiene significado.
Cada rama rota es un mensaje, cada pausa en el viento es una señal de peligro, y mientras los humanos intentan orientarse, planificar, avanzar, algo más ya los ha notado. No camina como ellos, no piensa como ellos, no teme como ellos. Es un cazador, no uno que persigue por hambre, sino por propósito. Este depredador no pertenece a estas tierras, pero las ha elegido, porque aquí no hay reglas, no hay testigos, no hay límites, solo presas que creen entender el entorno sin darse cuenta de que el entorno ya los ha entregado. A medida que el grupo avanza, la tensión crece, las decisiones se vuelven más difíciles, la confianza comienza a resquebrajarse. Algunos creen que la amenaza es el clima, otros piensan que es la falta de recursos. Unos pocos sospechan que no están solos. Ninguno imagina cuán cerca está la verdad. El depredador observa desde las sombras, aprende, analiza, no ataca de inmediato, porque un buen cazador disfruta del momento previo, del miedo que aún no se ha nombrado, de la confusión que precede al pánico. Las tierras salvajes se convierten en un tablero invisible. Cada movimiento humano es una pieza mal colocada. Cada error, una oportunidad. Aquí no importa la tecnología, no importa la fuerza física, no importa la experiencia previa, importa la adaptación. Algunos comienzan a entenderlo demasiado tarde. Otros se resisten, aferrándose a la lógica de un mundo que ya no aplica, porque estas tierras no funcionan bajo leyes humanas, funcionan bajo instinto. Y el instinto más antiguo de todos es sobrevivir. El depredador no se revela completamente, no necesita hacerlo. Su presencia se siente en los silencios prolongados, en las miradas que buscan respuestas y no las encuentran, en la sensación constante de que cada paso podría ser el último. A medida que el miedo se instala, también lo hace una pregunta inevitable. ¿Quién es realmente el cazador? ¿Y quién la presa? Las alianzas se ponen a prueba, las decisiones morales se vuelven borrosas, la supervivencia comienza a exigir sacrificios y las tierras salvajes no juzgan, solo observan. Para algunos este territorio representa un desafío, para otros una oportunidad. Para el depredador es el escenario perfecto, porque aquí, lejos de la civilización, no hay cámaras, no hay consecuencias, no hay segundas oportunidades, solo la cacería. Pero incluso el mejor cazador puede subestimar a su presa, y incluso la presa más vulnerable puede descubrir una fuerza que desconocían. Esta historia no trata solo de una criatura acechando en la oscuridad, trata de lo que sucede cuando el ser humano es despojado de su dominio, cuando la superioridad desaparece, cuando la naturaleza recuerda quién manda realmente. En las tierras salvajes, el miedo es un lenguaje, la sangre es una advertencia y la supervivencia es un privilegio, no un derecho. A medida que el enfrentamiento se vuelve inevitable, cada personaje se enfrenta no solo al depredador, sino a sí mismo, a sus límites, a sus errores, a sus decisiones pasadas, porque huir no siempre es una opción y luchar no siempre es la respuesta. El verdadero desafío es comprender al enemigo, pensar como él, anticiparse. Pero ¿cómo anticiparse a algo que no sigue reglas humanas? El depredador no siente culpa, no siente miedo, no siente compasión, solo respeto por la caza. Y en las tierras salvajes, ese respeto se gana con sangre o con inteligencia. Esta no es una historia de héroes invencibles, es una historia de supervivencia cruda, de tensión constante, de un entorno que no ofrece segundas oportunidades. Es una historia donde cada paso importa, cada decisión pesa y cada silencio puede ser el último, porque en las tierras salvajes nadie escucha los gritos. Y cuando el depredador finalmente decide moverse, ya es demasiado tarde para arrepentirse.
Hay lugares en el mundo donde la civilización termina abruptamente, donde los mapas se vuelven imprecisos, las señales desaparecen y la naturaleza reclama todo lo que el ser humano creyó controlar. Las llaman tierras salvajes, pero quienes han estado allí saben que ese nombre se queda corto, porque en esos lugares no solo sobreviven los más fuertes, sobreviven los que entienden cuándo dejar de luchar y cuándo dejar de correr. Esta historia comienza lejos de las ciudades, en un territorio indómito, donde el silencio pesa más que cualquier arma y donde cada huella en el suelo puede ser una advertencia o una sentencia. Un grupo de personas llega a estas tierras por razones distintas. Algunos buscan respuestas, otros buscan redención, y algunos simplemente creen que pueden dominar lo que nadie más ha logrado. Todos están equivocados. Desde el primer momento, algo se siente fuera de lugar. No es solo la espesura del bosque, ni el clima cambiante, ni la sensación constante de ser observados. Es algo más antiguo, más paciente. Las tierras salvajes no reciben a los visitantes, los evalúan. Aquí cada sonido tiene significado. Cada rama rota es un mensaje, cada pausa en el viento es una señal de peligro, y mientras los humanos intentan orientarse, planificar, avanzar, algo más ya los ha notado. No camina como ellos, no piensa como ellos, no teme como ellos. Es un cazador, no uno que persigue por hambre, sino por propósito. Este depredador no pertenece a estas tierras, pero las ha elegido, porque aquí no hay reglas, no hay testigos, no hay límites, solo presas que creen entender el entorno, sin darse cuenta de que el entorno ya los ha entregado. A medida que el grupo avanza, la tensión crece, las decisiones se vuelven más difíciles, la confianza comienza a resquebrajarse. Algunos creen que la amenaza es el clima, otros piensan que es la falta de recursos. Unos pocos sospechan que no están solos. Ninguno imagina cuán cerca está la verdad. El depredador observa desde las sombras, aprende, analiza, no ataca de inmediato, porque un buen cazador disfruta del momento previo, del miedo que aún no se ha nombrado, de la confusión que precede al pánico. Las tierras salvajes se convierten en un tablero invisible. Cada movimiento humano es una pieza mal colocada. Cada error, una oportunidad. Aquí no importa la tecnología, no importa la fuerza física, no importa la experiencia previa, importa la adaptación. Algunos comienzan a entenderlo demasiado tarde. Otros se resisten, aferrándose a la lógica de un mundo que ya no aplica. Porque estas tierras no funcionan bajo leyes humanas, funcionan bajo instinto. Y el instinto más antiguo de todos es sobrevivir. El depredador no se revela completamente, no necesita hacerlo. Su presencia se siente en los silencios prolongados, en las miradas que buscan respuestas y no las encuentran, en la sensación constante de que cada paso podría ser el último. A medida que el miedo se instala, también lo hace una pregunta inevitable. ¿Quién es realmente el cazador? ¿Y quién la presa? Las alianzas se ponen a prueba, las decisiones morales se vuelven borrosas, la supervivencia comienza a exigir sacrificios y las tierras salvajes no juzgan, solo observan. Para algunos este territorio representa un desafío, para otros una oportunidad. Para el depredador es el escenario perfecto, porque aquí, lejos de la civilización, no hay cámaras, no hay consecuencias, no hay segundas oportunidades, solo la cacería. Pero incluso el mejor cazador puede subestimar a su presa, y incluso la presa más vulnerable puede descubrir una fuerza que desconocía. Esta historia no trata solo de una criatura acechando en la oscuridad, trata de lo que sucede cuando el ser humano es despojado de su dominio, cuando la superioridad desaparece, cuando la naturaleza recuerda quién manda realmente. En las tierras salvajes, el miedo es un lenguaje, la sangre es una advertencia y la supervivencia es un privilegio, no un derecho. A medida que el enfrentamiento se vuelve inevitable,
Cada personaje se enfrenta no solo al depredador, sino a sí mismo, a sus límites, a sus errores, a sus decisiones pasadas, porque huir no siempre es una opción y luchar no siempre es la respuesta. El verdadero desafío es comprender al enemigo, pensar como él, anticiparse. Pero ¿cómo anticiparse a algo que no sigue reglas humanas? El depredador no siente culpa, no siente miedo, no siente compasión, solo respeto por la caza. Y en las tierras salvajes, ese respeto se gana con sangre o con inteligencia. Esta no es una historia de héroes invencibles, es una historia de supervivencia cruda, de tensión constante, de un entorno que no ofrece segundas oportunidades. Es una historia donde cada paso importa, cada decisión pesa y cada silencio puede ser el último. Porque en las tierras salvajes nadie escucha los gritos y cuando el depredador finalmente decide moverse, ya es demasiado tarde para arrepentirse. Hay lugares en el mundo donde la civilización termina abruptamente, donde los mapas se vuelven imprecisos, las señales desaparecen y la naturaleza reclama todo lo que el ser humano creyó controlar. Las llaman tierras salvajes, pero quienes han estado allí saben que ese nombre se queda corto, porque en esos lugares no solo sobreviven los más fuertes, sobreviven los que entienden cuándo dejar de luchar y cuándo dejar de correr. Esta historia comienza lejos de las ciudades, en un territorio indómito, donde el silencio pesa más que cualquier arma y donde cada huella en el suelo puede ser una advertencia o una sentencia. Un grupo de personas llega a estas tierras por razones distintas. Algunos buscan respuestas, otros buscan redención, y algunos simplemente creen que pueden dominar lo que nadie más ha logrado. Todos están equivocados. Desde el primer momento, algo se siente fuera de lugar. No es solo la espesura del bosque, ni el clima cambiante, ni la sensación constante de ser observados. Es algo más antiguo, más paciente. Las tierras salvajes no reciben a los visitantes, los evalúan. Aquí cada sonido tiene significado. Cada rama rota es un mensaje. Cada pausa en el viento es una señal de peligro. Y mientras los humanos intentan orientarse, planificar, avanzar, algo más ya los ha notado. No camina como ellos, no piensa como ellos, no teme como ellos. Es un cazador, no uno que persigue por hambre, sino por propósito. Este depredador no pertenece a estas tierras, pero las ha elegido, porque aquí no hay reglas, no hay testigos, no hay límites, solo presas que creen entender el entorno, sin darse cuenta de que el entorno ya los ha entregado. A medida que el grupo avanza, la tensión crece, las decisiones se vuelven más difíciles, la confianza comienza a resquebrajarse. Algunos creen que la amenaza es el clima, otros piensan que es la falta de recursos, unos pocos sospechan que no están solos, ninguno imagina cuán cerca está la verdad. El depredador observa desde las sombras, aprende, analiza, no ataca de inmediato, porque un buen cazador disfruta del momento previo, del miedo que aún no se ha nombrado, de la confusión que precede al pánico. Las tierras salvajes se convierten en un tablero invisible. Cada movimiento humano es una pieza mal colocada. Cada error, una oportunidad. Aquí no importa la tecnología, no importa la fuerza física, no importa la experiencia previa, importa la adaptación. Algunos comienzan a entenderlo demasiado tarde. Otros se resisten, aferrándose a la lógica de un mundo que ya no aplica. Porque estas tierras no funcionan bajo leyes humanas, funcionan bajo instinto. Y el instinto más antiguo de todos es sobrevivir. El depredador no se revela completamente, no necesita hacerlo. Su presencia se siente en los silencios prolongados, en las miradas que buscan respuestas y no las encuentran, en la sensación constante de que cada paso podría ser el último. A medida que el miedo se instala, también lo hace una pregunta inevitable. ¿Quién es realmente el cazador? ¿Y quién la presa?
Las alianzas se ponen a prueba, las decisiones morales se vuelven borrosas, la supervivencia comienza a exigir sacrificios y las tierras salvajes no juzgan, solo observan. Para algunos este territorio representa un desafío, para otros una oportunidad. Para el depredador es el escenario perfecto, porque aquí, lejos de la civilización, no hay cámaras, no hay consecuencias, no hay segundas oportunidades, solo la cacería. Pero incluso el mejor cazador puede subestimar a su presa, y incluso la presa más vulnerable puede descubrir una fuerza que desconocía. Esta historia no trata solo de una criatura acechando en la oscuridad, trata de lo que sucede cuando el ser humano es despojado de su dominio, cuando la superioridad desaparece, cuando la naturaleza recuerda quién manda realmente. En las tierras salvajes, el miedo es un lenguaje, la sangre es una advertencia y la supervivencia es un privilegio, no un derecho. A medida que el enfrentamiento se vuelve inevitable, cada personaje se enfrenta no solo al depredador, sino a sí mismo, a sus límites, a sus errores, a sus decisiones pasadas, porque huir no siempre es una opción y luchar no siempre es la respuesta. El verdadero desafío es comprender al enemigo, pensar como él, anticiparse. Pero ¿cómo anticiparse a algo que no sigue reglas humanas? El depredador no siente culpa, no siente miedo, no siente compasión, solo respeto por la caza. Y en las tierras salvajes, ese respeto se gana con sangre o con inteligencia. Esta no es una historia de héroes invencibles, es una historia de supervivencia cruda, de tensión constante, de un entorno que no ofrece segundas oportunidades. Es una historia donde cada paso importa, cada decisión pesa y cada silencio puede ser el último, porque en las tierras salvajes nadie escucha los gritos y cuando el depredador finalmente decide moverse, ya es demasiado tarde para arrepentirse. Hay lugares en el mundo donde la civilización termina abruptamente, donde los mapas se vuelven imprecisos, las señales desaparecen y la naturaleza reclama todo lo que el ser humano creyó controlar. Las llaman tierras salvajes, pero quienes han estado allí saben que ese nombre se queda corto, porque en esos lugares no solo sobreviven los más fuertes, sobreviven los que entienden cuándo dejar de luchar y cuándo dejar de correr. Esta historia comienza lejos de las ciudades, en un territorio indómito, donde el silencio pesa más que cualquier arma y donde cada huella en el suelo puede ser una advertencia o una sentencia. Un grupo de personas llega a estas tierras por razones distintas. Algunos buscan respuestas, otros buscan redención, y algunos simplemente creen que pueden dominar lo que nadie más ha logrado. Todos están equivocados. Desde el primer momento, algo se siente fuera de lugar. No es solo la espesura del bosque, ni el clima cambiante, ni la sensación constante de ser observados. Es algo más antiguo, más paciente. Las tierras salvajes no reciben a los visitantes, los evalúan. Aquí cada sonido tiene significado. Cada rama rota es un mensaje. Cada pausa en el viento es una señal de peligro. Y mientras los humanos intentan orientarse, planificar, avanzar, algo más ya los ha notado. No camina como ellos, no piensa como ellos, no teme como ellos. Es un cazador, no uno que persigue por hambre, sino por propósito. Este depredador no pertenece a estas tierras, pero las ha elegido, porque aquí no hay reglas, no hay testigos, no hay límites, solo presas que creen entender el entorno, sin darse cuenta de que el entorno ya los ha entregado. A medida que el grupo avanza, la tensión crece, las decisiones se vuelven más difíciles, la confianza comienza a resquebrajarse. Algunos creen que la amenaza es el clima, otros piensan que es la falta de recursos. Unos pocos sospechan que no están solos. Ninguno imagina cuán cerca está la verdad. El depredador observa desde las sombras, aprende, analiza, no ataca de inmediato, porque un buen cazador disfruta del momento previo.
del miedo que aún no se ha nombrado, de la confusión que precede al pánico. Las tierras salvajes se convierten en un tablero invisible. Cada movimiento humano es una pieza mal colocada. Cada error, una oportunidad. Aquí no importa la tecnología, no importa la fuerza física, no importa la experiencia previa, importa la adaptación. Algunos comienzan a entenderlo demasiado tarde. Otros se resisten, aferrándose a la lógica de un mundo que ya no aplica, porque estas tierras no funcionan bajo leyes humanas, funcionan bajo instinto. Y el instinto más antiguo de todos es sobrevivir. El depredador no se revela completamente, no necesita hacerlo. Su presencia se siente en los silencios prolongados, en las miradas que buscan respuestas y no las encuentran, en la sensación constante de que cada paso podría ser el último. A medida que el miedo se instala, también lo hace una pregunta inevitable. ¿Quién es realmente el cazador? ¿Y quién la presa? Las alianzas se ponen a prueba, las decisiones morales se vuelven borrosas, la supervivencia comienza a exigir sacrificios y las tierras salvajes no juzgan, solo observan. Para algunos este territorio representa un desafío, para otros una oportunidad. Para el depredador es el escenario perfecto, porque aquí, lejos de la civilización, no hay cámaras, no hay consecuencias, no hay segundas oportunidades, solo la cacería. Pero incluso el mejor cazador puede subestimar a su presa, y incluso la presa más vulnerable puede descubrir una fuerza que desconocían. Esta historia no trata solo de una criatura acechando en la oscuridad, trata de lo que sucede cuando el ser humano es despojado de su dominio, cuando la superioridad desaparece, cuando la naturaleza recuerda quién manda realmente. En las tierras salvajes, el miedo es un lenguaje, la sangre es una advertencia y la supervivencia es un privilegio, no un derecho. A medida que el enfrentamiento se vuelve inevitable, cada personaje se enfrenta no solo al depredador, sino a sí mismo, a sus límites, a sus errores, a sus decisiones pasadas, porque huir no siempre es una opción y luchar no siempre es la respuesta. El verdadero desafío es comprender al enemigo, pensar como él, anticiparse. Pero ¿cómo anticiparse a algo que no sigue reglas humanas? El depredador no siente culpa, no siente miedo, no siente compasión, solo respeto por la caza. Y en las tierras salvajes, ese respeto se gana con sangre o con inteligencia. Esta no es una historia de héroes invencibles, es una historia de supervivencia cruda, de tensión constante, de un entorno que no ofrece segundas oportunidades. Es una historia donde cada paso importa, cada decisión pesa y cada silencio puede ser el último, porque en las tierras salvajes nadie escucha los gritos. Y cuando el depredador finalmente decide moverse, ya es demasiado tarde para arrepentirse. Hay lugares en el mundo donde la civilización termina abruptamente, donde los mapas se vuelven imprecisos, las señales desaparecen y la naturaleza reclama todo lo que el ser humano creyó controlar. Las llaman tierras salvajes, pero quienes han estado allí saben que ese nombre se queda corto, porque en esos lugares no solo sobreviven los más fuertes, sobreviven los que entienden cuándo dejar de luchar y cuándo dejar de correr. Esta historia comienza lejos de las ciudades, en un territorio indómito, donde el silencio pesa más que cualquier arma y donde cada huella en el suelo puede ser una advertencia o una sentencia. Un grupo de personas llega a estas tierras por razones distintas. Algunos buscan respuestas, otros buscan redención, y algunos simplemente creen que pueden dominar lo que nadie más ha logrado. Todos están equivocados. Desde el primer momento, algo se siente fuera de lugar. No es solo la espesura del bosque, ni el clima cambiante, ni la sensación constante de ser observados. Es algo más antiguo, más paciente. Las tierras salvajes no reciben a los visitantes, los evalúan. Aquí cada sonido tiene significado.
Cada rama rota es un mensaje, cada pausa en el viento es una señal de peligro, y mientras los humanos intentan orientarse, planificar, avanzar, algo más ya los ha notado. No camina como ellos, no piensa como ellos, no teme como ellos. Es un cazador, no uno que persigue por hambre, sino por propósito. Este depredador no pertenece a estas tierras, pero las ha elegido, porque aquí no hay reglas, no hay testigos, no hay límites, solo presas que creen entender el entorno, sin darse cuenta de que el entorno ya los ha entregado. A medida que el grupo avanza, la tensión crece, las decisiones se vuelven más difíciles, la confianza comienza a resquebrajarse. Algunos creen que la amenaza es el clima, otros piensan que es la falta de recursos. Unos pocos sospechan que no están solos. Ninguno imagina cuán cerca está la verdad. El depredador observa desde las sombras, aprende, analiza, no ataca de inmediato, porque un buen cazador disfruta del momento previo, del miedo que aún no se ha nombrado, de la confusión que precede al pánico. Las tierras salvajes se convierten en un tablero invisible. Cada movimiento humano es una pieza mal colocada. Cada error, una oportunidad. Aquí no importa la tecnología, no importa la fuerza física, no importa la experiencia previa, importa la adaptación. Algunos comienzan a entenderlo demasiado tarde. Otros se resisten, aferrándose a la lógica de un mundo que ya no aplica, porque estas tierras no funcionan bajo leyes humanas, funcionan bajo instinto. Y el instinto más antiguo de todos es sobrevivir. El depredador no se revela completamente, no necesita hacerlo. Su presencia se siente en los silencios prolongados, en las miradas que buscan respuestas y no las encuentran, en la sensación constante de que cada paso podría ser el último. A medida que el miedo se instala, también lo hace una pregunta inevitable. ¿Quién es realmente el cazador? ¿Y quién la presa? Las alianzas se ponen a prueba, las decisiones morales se vuelven borrosas, la supervivencia comienza a exigir sacrificios y las tierras salvajes no juzgan, solo observan. Para algunos este territorio representa un desafío, para otros una oportunidad. Para el depredador es el escenario perfecto, porque aquí, lejos de la civilización, no hay cámaras, no hay consecuencias, no hay segundas oportunidades, solo la cacería. Pero incluso el mejor cazador puede subestimar a su presa, y incluso la presa más vulnerable puede descubrir una fuerza que desconocía. Esta historia no trata solo de una criatura acechando en la oscuridad, trata de lo que sucede cuando el ser humano es despojado de su dominio, cuando la superioridad desaparece, cuando la naturaleza recuerda quién manda realmente. En las tierras salvajes, el miedo es un lenguaje, la sangre es una advertencia y la supervivencia es un privilegio, no un derecho. A medida que el enfrentamiento se vuelve inevitable, cada personaje se enfrenta no solo al depredador, sino a sí mismo, a sus límites, a sus errores, a sus decisiones pasadas, porque huir no siempre es una opción y luchar no siempre es la respuesta. El verdadero desafío es comprender al enemigo, pensar como él, anticiparse. Pero ¿cómo anticiparse a algo que no sigue reglas humanas? El depredador no siente culpa, no siente miedo, no siente compasión, solo respeto por la caza. Y en las tierras salvajes, ese respeto se gana con sangre o con inteligencia. Esta no es una historia de héroes invencibles, es una historia de supervivencia cruda, de tensión constante, de un entorno que no ofrece segundas oportunidades. Es una historia donde cada paso importa, cada decisión pesa y cada silencio puede ser el último, porque en las tierras salvajes nadie escucha los gritos y cuando el depredador finalmente decide moverse, ya es demasiado tarde para arrepentirse.
Hay lugares en el mundo donde la civilización termina abruptamente, donde los mapas se vuelven imprecisos, las señales desaparecen y la naturaleza reclama todo lo que el ser humano creyó controlar. Las llaman tierras salvajes, pero quienes han estado allí saben que ese nombre se queda corto, porque en esos lugares no solo sobreviven los más fuertes, sobreviven los que entienden cuándo dejar de luchar y cuándo dejar de correr. Esta historia comienza lejos de las ciudades, en un territorio indómito, donde el silencio pesa más que cualquier arma y donde cada huella en el suelo puede ser una advertencia o una sentencia. Un grupo de personas llega a estas tierras por razones distintas. Algunos buscan respuestas, otros buscan redención, y algunos simplemente creen que pueden dominar lo que nadie más ha logrado. Todos están equivocados. Desde el primer momento, algo se siente fuera de lugar. No es solo la espesura del bosque, ni el clima cambiante, ni la sensación constante de ser observados. Es algo más antiguo, más paciente. Las tierras salvajes no reciben a los visitantes, los evalúan. Aquí cada sonido tiene significado. Cada